Bueno, primero esto es la presentación para mi video. Bueno, antes de explicar quiero mencionar que esta materia pues es muy importante para nuestra formación como abogados, porque nos ayuda mucho a entender pues cómo funciona realmente la impartición de justicia y cuál es el procedimiento que debe seguirse para resolver los conflictos que surgen entre las personas o particulares y el Estado. Muchas veces pensamos que el derecho solamente consiste en conocer leyes o artículos, pero conforme vamos avanzando también nos damos cuenta que tenemos que saber cómo se aplican las normas en la práctica y cuáles son los mecanismos que existen para hacer valer los derechos de las personas. Y pues bueno, la teoría general del proceso es precisamente la que nos brinda esta ayuda para estudiar los principios y conceptos que son comunes en las ramas del derecho procesal, porque gracias a ella podemos entender que aunque existan diferentes materias, civil, penal, mercantil, todas comparten pues ciertos elementos esenciales que permite que un proceso jurisdiccional se lleve a cabo de una manera ordenada, imparcial y conforme a lo que diga la ley. Como introducción a este video, quiero decir que pues la teoría general del proceso se encarga de estudiar pues los principios y los conceptos que nos van a servir como base para todos los procedimientos, que es lo que yo considero que tiene más peso en esta materia, que son los procesos penal y no penal. Pero bueno, igual nos enseña más cosas que sin importar la materia podemos aplicar. Y gracias a esto podemos pues entender cómo funciona la administración de justicia y cuál es el papel que desempeñan las autoridades y las personas que intervienen en el proceso. Bueno, y pues también yo pienso que conocer de estos temas desde el principio de nuestra carrera es muy importante porque pues conforme vamos avanzando nos vamos a encontrar con muchas ramas del derecho, pero en todas va a ser necesario aplicar los conocimientos básicos que nos enseña esta materia. Para poder llevar a cabo el derecho procesal penal o mercantil, tenemos que saber primero las bases del derecho procesal. Bueno, entonces ya para comenzar ahora sí con el contenido del video, voy a hablar sobre qué es el derecho, principalmente pues es la base de todo, y pues es como, o sea, un conjunto de normas que rigen la conducta de las personas en la sociedad. Y ahora los principios generales del derecho, pues son, para empezar, son normas fundamentales que pues vamos a encontrar explícita o implícitamente dentro de nuestras leyes. Y vamos ahora con la clasificación del derecho procesal. Bueno, y ahora vamos con el derecho sustantivo material, que es donde vienen todos los conceptos, las penas, todas las definiciones. Bueno, y después vamos con el derecho instrumental o formal, que es todas las reglas que rigen el proceso, el procedimiento jurídico. Bueno, y ahora vamos a seguir con lo que es el proceso y el procedimiento. El proceso es todo en general, todo lo que se lleva a cabo. Perdón. Y el procedimiento son todo paso por paso, como etapa por etapa, y el proceso es la englobación de todos esos pasos. Y luego sigue el derecho procesal, que es una rama que regula, bueno, que primero tiene pues todos el conjunto de normas y principios que regulan todo el proceso jurisdiccional, o sea, cómo debe de llevarse a cabo. Bueno, y ahora sigue las características del derecho procesal. Primero que es público, o sea, porque interviene un juez y ese juez lo pone el Estado. Después sigue
que, que es de carácter instrumental porque se apega a todas las normas que están establecidas. Bueno, y después tenemos la teoría general del proceso, que es las bases, o sea, todos los conceptos, todas las definiciones, todo como que lo básico que tenemos que saber para poder comprender lo demás. Y la parte especial del derecho procesal es que dependiendo de los casos va cambiando. Y después tenemos el derecho procesal dispositivo, que es cuando se apega a lo que dice el juez. Bueno, y después sigue el litigio, y el concepto es cuando dos personas están, una controversia que las dos personas están en desacuerdo, y después tenemos los elementos de litigio, que son las partes, que es el actor y el demandado, y el bien jurídico que se está debatiendo, el cual es el motivo del conflicto. Después tenemos la pretensión, que es lo que el actor le exige que haga al demandado, y la resistencia, que es con lo que el demandado contradice lo que está diciendo el actor. Después tenemos la litis, que para diferenciarlo yo uso que el litigio es como que todo el conflicto en sí, y la litis como que el problemita, o sea, como que la raíz. Y las partes en el proceso pues son la parte actora, la parte demandada y el órgano jurisdiccional, o sea, el juez. Y después tenemos los sujetos procesales, que ya los dije, que es la parte actora, y luego que es quien interpone, o sea, que ejerce la acción. Después tenemos la parte demandada, que es al que se le está promoviendo el juicio en su contra. Después tenemos el órgano jurisdiccional, que es el juez, es el que va a estar ahí buscándole la solución al litigio. Después tenemos lo que es la parte material contra la formal, que la material es a quien le está afectando la sentencia, y la formal es quien está actuando en el juicio. Y por último tenemos los terceros, que son los testigos y peritos. Y ahora tenemos los principios del derecho procesal. Primero es el de contradicción, que es pues principalmente que exista obviamente un litigio, que una parte diga algo y la otra diga pues no es verdad, o yo tengo, o sea, no pasó eso o así, que se estén contradiciendo, porque si no, no habría litigio. Después tenemos el de igualdad de las partes, que significa que a los dos les van a dar la oportunidad de presentar sus pruebas, de sus alegatos, de todo, o sea, que los dos tienen la misma oportunidad de probar lo que están diciendo. Y tenemos después el de preclusión, que es cuánto tiempo tienes para ejercer ese derecho. Y ya por último, que ya se me estaba pasando, el de eventualidad, que significa que el juez tiene que hacer que las dos partes simultáneamente expresen sus pruebas. O sea, por ejemplo, de que primero el actor da sus pruebas y luego el demandado, y luego los peritos del actor y luego los peritos del demandado, o sea, que los dos vayan a la par. Bueno, y después tenemos el de economía procesal, que significa que el litigio, o sea, el juicio tiene que llevarse en el tiempo más corto posible. Y después tenemos el de lealtad y probidad, que significa que los jueces, los abogados y todas las partes que están dentro del proceso tienen que actuar con honestidad y de buena fe. Pues tenemos el principio de oralidad y escritura, que significa que pues la mayoría de los juicios son orales, pero también debe de haber como un texto que tengas que también sea escrito. Después tenemos la inmediación, que es la comunicación que tiene directamente el juez con las partes. Y después tenemos la concentración, que todo se lleve dentro del juzgado.
Después tenemos la publicidad, que es que cualquier persona puede entrar, que sea público para todos. Bueno, y por último tenemos la libre valoración de la prueba, que significa que el juez puede determinar la veracidad de las pruebas y de los hechos que dicen las partes. Después seguimos con la clasificación del proceso. Primero tenemos el que es ordinario y especial, que son los que no están previstos como para un caso así fuera de lo común. Después tenemos los contenciosos y voluntarios. Contenciosos pues son cuando existe un litigio, y los voluntarios cuando solo necesitamos la formalidad del juez, o sea, por ejemplo en una adopción o así. Y después tenemos oral y escrito, que oral pues es por ejemplo todos las pruebas testimoniales, los peritos y todo eso, y lo escrito que pues tiene que ser pues la demanda, la contestación y todo eso, que tiene que haber una constancia escrita de eso. Bueno, y después tenemos el sumario y el ordinario, que el sumario es que se reúnan todas las etapas, y el ordinario que se lleven aparte cada una de ellas. Después tenemos el que es por materia, que por materia es que el derecho que está en controversia pues pertenece a una materia pues especial. Y ahora vamos con el tema 3. Ay, maestra, perdón si estoy sudando, pero es que tengo mucho calor, pero no quiero prender el abanico porque se va a ver mi vida. Pero bueno, ahora sí seguimos con el tema 3, que es el litigio, que como ya lo había dicho, es cuando las dos personas están en contradicción, que una dice una cosa, la parte actora dice una cosa y la parte demandada dice otra. Y después tenemos los medios de solución de conflictos, que es la autotutela, la heterocomposición y la autocomposición. Bueno, entonces está la autotutela, que es cuando una persona de forma como egoísta, o sea, por su decisión hace valer su derecho. Desde la autotutela se desglosa el ataque precedente, y del ataque precedente se desglosan la guerra en legítima defensa y la legítima defensa, que estos dos tienen que ser real, inminente, que tiene que dar la protección de un bien jurídico tutelado y actual. Después se desglosa el ejercicio de un derecho subjetivo, y de ese es el estado de necesidad, que es el robo famélico, o sea, cuando tipo una señora que roba una leche para su bebé, pero que solo es una vez. Después es el ejercicio de un derecho, que es no ejercerse en autoridad. Y después tenemos lo que es el derecho de retención, que es cuando le retienes un bien a una persona hasta que te pague. Y tenemos también lo que es el pacto comisorio, que es un acuerdo verbal entre el acreedor y el deudor. Bueno, y pues también de la autotutela se desglosa lo que es el ejercicio de las facultades de mando, que de esa se desglosa la avería común, que fue el ejemplo que nos dio, que por ejemplo un capitán de un barco si choca y trae dinero, tiene que sacarse dinero para pagar eso, porque está protegiendo un bien jurídico más que es la vida. Y después también tenemos el cumplimiento de un deber, que es cuando, bueno, nos dio el ejemplo de los doctores, y también nos dio un ejemplo de usted, que fue cuando creo que nos dijo que sí, que le había estado haciendo mal el medicamento que le estaban poniendo, y el doctor, aunque que no era el autorizado, tuvo que quitárselo porque perdón, profe, el camión de los tamales.
Bueno, creo que ya no se escucha tanto. Bueno, lo que estaba diciendo que le estaba haciendo mal el medicamento y el doctor, aunque no era el que la estaba atendiendo usted, tuvo que quitárselo porque estaba protegiendo su vida. O sea, pues sí, porque si no se lo quitaba le podía pasar algo más feo. Entonces tenía que cumplir con su deber de doctor. Y por último es la obediencia jerárquica, que es cuando la acción que hiciste fue solo porque te la dijo tu jefe, alguien más arriba que tú. Y también se desglosa lo que dice el ejercicio de una potestad. Y de esa sale la facultad de disciplina, que es la facultad que tiene la administración pública de imponer alguna multa o así a las autoridades que falten, o sea, que cometan una falla. Y después de esa también se desglosa la potestad sancionadora, que es también lo de la administración pública, pero para amonestar a particulares. Y por último, la facultad económica coactiva, que es la facultad que tienen las autoridades fiscales para cobrar de manera inmediata los impuestos sin necesidad de demandarlos. Y por último, de la autotutela se desglosa los medios de presión o coacción, que de esa sale la huelga, que es cuando se paran totalmente las actividades de trabajo por algún inconveniente, o sea, una inconformidad de los trabajadores. Después de esa sigue el paro, que es cuando se paran labores, pero por ejemplo, exceso de producción. O sea, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer, ya hasta aquí se queda. Bueno, y ahora sí sigue la autocomposición, que es cuando una de las partes deja el conflicto en paz, o sea, ya no sigue. Y de esa se desprende el desistimiento, que es cuando la parte actora ya no quiere seguir con el proceso. Y después sigue allanarse, que es cuando la parte demandada no contesta y entonces se tiene que apegar a lo que ya le habían dicho en la pretensión sin poder defenderse. Y ahora sí sigue la heterocomposición, que es cuando el conflicto no se resuelve por las mismas partes, sino que por un tercero. Y de ese sale la mediación, que es cuando un tercero está ahí, pero solo para ver que no lleguen a más, para que no haya más problemas. Después la conciliación, que es cuando el tercero está ahí y aparte propone soluciones también para ese conflicto. Y después sigue la ombudsman, que esa es cuando se viola alguno de los derechos humanos. Y el arbitraje, que es cuando eso es en materia laboral, más cuando hay un laudo. Bueno, pues ya para terminar esto, la heterónoma es cuando un tercero nos ayuda a resolver. La autocomposición es cuando una de las partes lo resuelve y se acaba el conflicto. Y la autotutela es cuando pones tu interés propio antes que el de la tercera persona. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con lo que es jurisdicción y competencia. Primero, jurisdicción es la facultad que le dan al juez para resolver los conflictos, pero tiene limitantes. La primera es en el ámbito territorial, que solo en el distrito que él puede ejercer esa facultad, solo en el que está permitido. Después tenemos el de competencia, que es dentro del ámbito espacial, material y personal, dentro del cual puede pues ejercer la facultad que tiene. Después tenemos la jurisdicción que era por materia, y esas son la militar, la federal, la laboral y la administrativa. Y por último, la jurisdicción con función pública de hacer justicia, que es cuando el Estado interviene para hacer justicia entre particulares. Bueno, y después tenemos los elementos que caracterizan la jurisdicción, que primero tenemos el elemento subjetivo del juzgador,
que es lo que el juez va a decidir y es la parte interna. Y después tenemos el elemento objetivo, que es lo que sí podemos ver, y es la parte externa. Y después tenemos lo que son los elementos estructurales, que son todos los actos para que pueda ejercer su jurisdicción. Y por último, la calidad del resultado, que es cuando ya se llega a la sentencia. Bueno, y seguimos con lo de la división de la jurisdicción, que primero está la contenciosa, que es cuando hay un conflicto, una contradicción, un litigio. Después tenemos la voluntaria, que es cuando solo necesitamos la formalidad del juez. Después tenemos la federal, que es cuando hay un delito federal o se tienen que aplicar normas federales. La local, cuando se tienen que aplicar normas del municipio o del estado. Después tenemos la concurrente, que es cuando la parte demandada decide si quiere mover el proceso ante un tribunal federal o local. Después tenemos la auxiliar, que es cuando se ayuda a un tribunal a otro. Y después tenemos la forzosa, que solo puedes promover donde tienes permitido. Después la prorrogable es cuando se extiende la facultad entre estados. Y la retenida, que es cuando son opiniones de jurisconsulto. Después seguimos con la delegada, que es ceder tus funciones cuando no vas a estar. Después tenemos la ordinaria, que es que tienes que tener conocimiento en general de todo y saber resolver de todo. Después tenemos la especial, que solo comprende 3 materias, que es la constitucional, la electoral y la agraria. Y por último la extraordinaria, que es cuando en materia agraria se crea una asamblea. Bueno, ahora sigue el tema de la competencia, que es la suma de facultades que la ley le otorga a un juez para poder resolver los conflictos. Después vamos con los criterios de la competencia, que el primero es por materia, que es especializarme por materia dentro de mi jurisdicción. Después tenemos el que es por cuantía, que es que de civil no pase más de 500 pesos en primera instancia, y mercantil 80,000, pero también en primera instancia. Después tenemos lo que es la competencia por grado, que es que un juez de mayor jerarquía revise una decisión que se toma en el juicio. Después tenemos lo que es la competencia por territorio, que es solo donde el juez puede ejercer su jurisdicción. Después tenemos lo que es la atracción, que es cuando hay muchos actores en contra de un solo demandado. Y después tenemos lo que es la conexidad, que es cuando se juntan varios procesos porque se les está violentando un mismo derecho o tienen una misma causa para unirse. Bueno, y el siguiente apartado es de la condición de competencia, que se divide en dos, que es la competencia declinatoria, que es cuando el mismo juez dice que no puede llevar a cabo ese litigio, ese conflicto, porque por algún vínculo o así. Y la que sigue es la inhibitoria, que es cuando un tercer juez me dice que no soy apto, o sea, bueno, el juez le dice que no es apto para llevar a cabo este juicio. Después tenemos lo que es la imparcialidad del juzgador, que es cuando el juez tiene que ser imparcial para poder emitir una sentencia justa. Y tenemos 3, que es el impedimento, que son situaciones que pues pueden dañar la imparcialidad del juzgador. Después tenemos lo que es la excusa, que son los medios por el cual el juez dice que va a dejar de conocer del asunto. Y por último, la recusación, que es cuando una de las partes
o las dos, le dice al juez que deje de conocer porque pues no es imparcial.